Muy bien, queridos alumnos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema osteoporosis en el adulto mayor. ¿Listo? Muy bien, si hablamos lógicamente de la osteoporosis, es una enfermedad sistemática caracterizada por una disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que incrementará la fragilidad del mismo. Bueno, entonces, si entendemos rápidamente qué es la osteoporosis, vamos a darnos cuenta que es una enfermedad que se caracteriza entonces por la disminución entonces de la masa ósea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, lógicamente la osteoporosis es una enfermedad esquelética en la que produce una disminución de la densidad de la masa ósea, ¿no? Entonces, bueno, es una enfermedad esquelética caracterizada por disminución de la resistencia ósea. Bueno, lógicamente, ¿cuál es la causa de la osteoporosis? Bueno, si hablamos de la osteoporosis, en general, la osteoporosis es una enfermedad de los huesos que ocurre cuando el cuerpo pierde demasiado tejido óseo o demasiado tejido del hueso, o bien cuando el cuerpo produce poco tejido de hueso o cuando pasan las dos cosas. A medida que los huesos se vuelven menos densos, también vuelven a ser más delgados y se debilitan y de esa manera pueden romperse con más facilidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios, lógicamente, de osteoporosis? Bueno, acá vamos a ver para dar un diagnóstico lógicamente normal, es cuando es de menor a igual a 1, la desviación estándar. Osteopenia, cuando es mayor de 1 o también menor de 2.5 de la densidad, ¿no? Ósea, de la desviación estándar. Osteoporosis, mayor o igual 2.5 y osteoporosis severa cuando es mayor o igual a 2.5 de la desviación estándar, o sea, con fracturas de fragilidad. O sea, lógicamente, ¿qué quiere decir esto? Que una persona, digamos, se cayó de la silla y se rompió, digamos, ponte tú la cadera, ¿no? A esa magnitud. Estamos hablando de la osteoporosis. Componentes de la resistencia. Si hablamos ósea, densidad ósea, vamos a hablar de la masa ósea, densidad, mineral, tamaño, ¿no? De la calidad, bueno, vamos a hablar acá de la macroarquitectura, de la microarquitectura. También vamos a hablar un poco de las propiedades materiales, ¿no? La mineralización, las microlesiones, que vienen a ser las microfracturas, los puentes de colágeno. Ahora lógicamente, mayor riesgo de fracturas, lógicamente, ¿no? Entonces, ponte tú que un paciente que sufre osteoporosis va a tener un mayor riesgo de fractura, generalmente fractura por fragilidad, ¿no? Es un traumatismo de baja energía, como yo les digo, se golpeó la mano, ya se quebró, ponte tú, la parte de cúbito, radio, ¿no? Entonces, lógicamente, vamos a hablar de una osteoporosis generalmente a una edad mayor, a veces a los 45 años. Bueno, vamos a hablar de epidemiología, que es un problema en crecimiento exponencial. Listo, generalmente el 20% abarca lo que es esta enfermedad, ¿no? O sea, generalmente el 20% de la población puede tener este tipo de enfermedad si hablamos de la osteoporosis, ¿no? Ahora, lógicamente, vamos a hablar de una osteoporosis tipo 1 o tipo 2, ¿no? Lógicamente, si hablamos de una osteoporosis tipo 1, generalmente es una osteoporosis que generalmente presentan personas de 50 a 75 años, debido generalmente a falta de estímulo estrogénico, en el caso de las mujeres, falta de estrógenos, ¿no? Pérdida de óseo anual de 2 a 3%,
de la masa total de 6 a 10 primeros años tras la menopausia. Generalmente a veces la osteoporosis también aparece en mujeres posmenopáusicas, ¿no? Después de la menopausia. Y si hablamos de la osteoporosis tipo 2, lógicamente 75 años, mayores de 75 años, deficiencia crónica en ingesta de calcio, o sea, personas que no ingieren calcio, ¿no? Y bueno, fracturas cuello femoral, húmero y pelvis, ¿no? Vamos a hablar de esto. Bueno, si hablamos rápidamente de los factores de riesgo, generalmente, ¿cuáles son los factores de riesgo? Factores genéticos o constitucionales, estilos de vida y nutrición, déficit de hormonas sexuales, tratamiento farmacológico crónico, patologías que afectan el metabolismo. Entonces, como les decía, los factores de riesgo son factores de riesgo genéticos o constitucionales, estilos de vida y nutrición, déficit de hormonas sexuales, tratamiento farmacológico crónico y patologías que afectan al metabolismo. Bueno, bueno, si hablamos lógicamente, a veces también tomar ciertos, como decimos, tratamiento farmacológico crónico, vamos a ver diferente, cuando el paciente toma diferentes ciertos medicamentos, también ser un de riesgo para poder tener lo que es la osteoporosis, ¿listo? Bueno, estilos de vida, ya hemos dicho, ¿no? Estilos de vida y nutrición, déficit también de hormonas sexuales, como les dije anteriormente, generalmente cuando da la osteoporosis posmenopáusica, en el caso de las mujeres, ¿listo? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, clasificación de osteoporosis. Tenemos genéticos o constitucionales en una edad avanzada, sexo femenino, el índice de masa corporal menor a 19 kilos, ¿no? Antecedentes familiares de osteoporosis, antecedentes familiares de fractura, antecedentes de fracturas por fragilidad antes de los 45 años. Si hablamos de tratamiento farmacológico, generalmente pacientes que toman, ¿no? Glucocorticoides orales, anticonvulsivantes, tiroxina, litio, heparina, antiandrógenos, quimioterápico, ¿no? O sea, todos los para la quimioterapia, antiácidos con fosfato o aluminio. Lógicamente también este tipo de pacientes pueden tener osteoporosis, estilos de vida y nutrición también, baja ingesta de calcio, ¿no? En la dieta. Cuando el paciente tiene una baja ingesta de calcio, lógicamente tiene riesgo de tener osteoporosis, déficit de la vitamina D, o sea, puede ser una dieta muy pobre en vitamina D y también o quizás haya una mala absorción y falta de exposición solar, ¿no? Muy importante también la exposición solar, bueno, antes de las 9 de la mañana, ¿no? Dieta rica en fosfatos, consumo elevado de proteínas, Liz, tóxicos. buenas Por noches. ejemplo, No se me entiende muy bien. a ver, ahorita estamos hablando de los factores de riesgo, ¿listo? Estamos hablando generalmente clasificando a lo que es la osteoporosis, ¿listo? Por ejemplo, dice estilos de vida y nutrición. Como yo les decía, Liz, dime. Aló, Rosita, te escucho. Bueno, entonces, como yo les decía, los factores de riesgo vienen a ser
cuando son genéticos o constitucionales. Si hablamos genéticos o constitucionales, estamos hablando de una edad avanzada. Sexo femenino, antecedentes familiares de osteoporosis, antecedentes familiares de fractura. ¿Listo? Si hablamos de tratamiento farmacológico, generalmente son pacientes o son personas que toman fármacos los cuales les puede conllevar a desarrollar una osteoporosis. Si hablamos de los estilos de vida y nutrición, vamos a hablar acá de la baja ingesta de calcio en la dieta, déficit de la vitamina D. Como yo les decía, es una dieta pobre en vitamina D o hay una mala absorción o falta de exposición solar. Entonces, este tipo de pacientes tienen riesgo también de tener osteoporosis. Si hablamos de tóxicos, vamos a hablar por consumo de tabaquismo, ingesta excesiva de alcohol, exceso de cafeína, o también pacientes que sufren una anorexia nerviosa o sedentarismo e inmovilización prolongada. Y también, bueno, los pacientes que presentan hipercalcituria. ¿Listo? Ahora, patologías que afectan al metabolismo óseo. ¿Cuáles son las patologías que afectan al metabolismo óseo? Diabetes, síndrome de Cushing, hipertiroidismo. También vamos a ver acá la acromegalia, el síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, gastrectomía, fibrosis quística, enfermedades crónicas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática, enfermedades hematológicas y artritis reumatoide o un EPOC, ¿no? Muy bien. Ahora, si hablamos de también pacientes o personas que tengan una menarquía tardía, por ejemplo, mayores de 15 años, ¿no? Aquellos que recién han empezado a menstruar a partir de los 15 años también tienen un riesgo de tener o desarrollar una osteoporosis. Menopausia precoz, menos de los 45 años, amenorrea prolongada, no lactancia, o lactancia mayor a 6 meses, nuliparalidad de causa hormonal. ¿Ahí me escuchan? ¿Entienden? ¿Entienden? Buenas noches. Bueno, los factores que aumentan el riesgo de caídas cuando un paciente tiene osteoporosis, ¿no? Bueno, si hablamos de los factores intrínsecos en un adulto mayor, el riesgo de caídas generalmente sucede en la edad mayor a 65 años, deterioro relacionado con el envejecimiento, trastornos de la marcha, equilibrio y la movilidad secundarios a enfermedades, déficit visual, también déficit cognitivo o depresión. ¿Listo? Esos vienen a ser los factores intrínsecos. Entonces, lógicamente, el riesgo de caídas en el adulto mayor, lógicamente va a aumentar cuando es mayor a 65 años, deterioro relacionado con el envejecimiento, trastornos de la marcha, equilibrio y la movilidad, secundarios a enfermedades, déficit visual, déficit cognitivo o depresión. Bueno, los factores extrínsecos, bueno, vamos a hablar de calzado, vestido inapropiado, fármacos, tóxicos y bueno, factores ambientales, ¿no? La iluminación,
lógicamente tráfico y transporte público, desniveles de escaleras, clima, los cables, ¿no? A eso tenemos que tener mucho cuidado para que el paciente no pueda tener un riesgo de caídas. Bueno, lógicamente vamos a hacer una evaluación del riesgo de fractura. Lógicamente, para nosotros poder evaluar el riesgo de fractura, vamos a ver la edad entre 40 y 90 años, vamos a evaluar si es hombre o mujer. El peso también debemos ver el peso de la persona, la estatura. Tenemos que ver si existen antecedentes también en la familia con fracturas, eh, si es fumador activo, si sufre de artritis reumatoidea, si tiene alguna osteoporosis secundaria, si consume alcohol, ¿no? Todo eso es lo que nosotros tenemos que ver. Bueno, acá es un cuadrito en la cual vamos a poder valorar a los ancianos para, detectar el riesgo de caídas, ¿no? Lógicamente acá vamos a ver el riesgo de caídas, valoración de caídas, ¿no? Lógicamente acá tendríamos que evaluar a nuestro paciente, ¿no? Bueno, lógicamente vamos a hablar acá un poquito en lo que viene a ser bueno, ¿cuáles vienen a ser las indicaciones para poder realizar la densitometría ósea? ¿No? Que es lo que básicamente nos va a dar un resultado si el paciente tiene osteoporosis. Lógicamente, evidencia radiológica de osteopenia o deformidad vertebral, pérdida de altura o cifosis dorsal, fracturas previas por fragilidad, tratamiento prolongado con glucocorticoides. Enfermedades asociadas al desarrollo de la osteoporosis. Y bueno, el índice de la masa corporal bajo o menor a 19 kilos y baja ingesta de calcio, ¿no? Bueno, generalmente, ¿qué órganos, lógicamente, son los más afectados por la osteoporosis? Generalmente los órganos que van a ser más afectados por la osteoporosis, las principales fracturas osteoporósicas afectan sobre todo a las vértebras, a las muñecas y cuello del fémur o la cadera. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Listo? Lógicamente, para mejorar con este problema de osteoporosis, ¿no? Y no poder sufrir fracturas. La dieta. Lácteos, ¿verdad? Queso, cereales, verduras y hortalizas de hoja verde, la carne, huevos, pescado, fruta y frutos secos, ¿no? Entre otros. ¿Listo? Tenemos que tener acá, por ejemplo, bueno, yo les voy a mostrar fuentes de calcio, que ustedes lo pueden observar después en las diapositivas. Van a poder ver acá lo que contiene básicamente las fuentes de calcio, ¿no? Aquí van a ver carnes, verduras, legumbres, lácteos, pescados, frutas, cereales, ¿no? Entonces tenemos que consumir generalmente las personas que sufren de osteoporosis. Ahora, si hablamos de medidas, seguimos con medidas no farmacológicas, vamos a hablar del ejercicio. Bueno, lógicamente, cuando un paciente sufre de osteoporosis y ha tenido fractura, generalmente los ejercicios son después de 6 meses porque lógicamente ha estado inmovilizado el paciente por la fractura. De la masa ósea total puede reducirse de un 30 a 40%, lógicamente todo el tiempo del tratamiento. Inactividad. Bueno, también otra medida tenemos que, lógicamente, de 50 a 10 minutos al día o de 6 días a la semana, el paciente tiene que hacer terapias de movilización, lógicamente fisioterapias,
por lo menos, para que de esa manera también no se deterioren los huesos, los ligamentos, las articulaciones, los tendones. Bueno, si hablamos de supresión de tóxicos, lógicamente el paciente no debe consumir alcohol, tabaco ni cafeína. Bueno, cuando hay inactividad hay mayor pérdida de calcio por la orina, ¿no? Muy bien. Modificación de los factores de riesgo identificados. Lógicamente nosotros hemos identificado los factores de riesgo en el paciente adulto mayor. Lo más importante es la visión, ¿verdad? Lógicamente. Después, corrección de la postura también. Revisión farmacológica y suspensión de tratamientos inapropiados, terapia ocupacional para valorar los riesgos en domicilio y también soporte social. Bueno, acá también en la tabla 7 vamos a ver unas estrategias de rehabilitación, ¿listo? Para el paciente. Y en la figura 4 vamos a ver unas técnicas para poder incrementar la estabilidad, ¿no? Mantenimiento o mejora de los recorridos articulares, fortalecimiento muscular, entrenamiento del equilibrio, ¿no? Y lógicamente también tenemos que tratar con lo que viene a ser el equilibrio y la marcha, ¿no? Para el paciente. Ahora, hablamos con el tratamiento farmacológico. Los pacientes con una historia de una fractura de cadera en la columna vertebral, grado A, nivel 1. Los pacientes sin antecedentes de fracturas, lógicamente, pero con un test de score de menor a 2.5 o inferior a grado a nivel 1. Generalmente acá vamos a ver, este tipo de pacientes van a tener que tomar generalmente carbonato o citrato de calcio, ¿listo? Vitamina D. También la osteoporosis también se va a tratar. Bueno, la osteoporosis también se va a tratar con fármacos antirresortivos, bifosfonatos, fármacos antirresortivos como la calcitonina, ¿listo? Bueno, acá generalmente todos son suplementos orales de calcio, ¿listo? Todos son suplementos orales de calcio. Bueno, también, ¿qué medicamentos generalmente se pueden utilizar con frecuencia para el tratamiento de la osteoporosis? Tenemos también el alendronato, tenemos el risedronato, tenemos el ibandronato y también tenemos el ácido zoledrónico, ¿listo? También son otros fármacos que también los sabemos utilizar para el tratamiento de la osteoporosis, ¿listo? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Lógicamente, cuando un paciente sufre de osteoporosis, va a tener, como les dije, disminución en la movilidad, menor independencia, miedo a las caídas, aislamiento social, institucionalización, fracturas adicionales y, bueno, muerte, lógicamente. Entonces, ¿cuáles vienen a ser los síntomas generalmente de la osteoporosis? Si hablamos de los síntomas de un paciente con osteoporosis, vamos a hablar, como les dije, que la osteoporosis, les dije anteriormente, es una enfermedad esquelética en la que se produce una disminución de la densidad de la masa ósea. Así los huesos también se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior y obviamente estos huesitos son más frágiles y resisten, lógicamente, o sea, no van a resistir mucho los golpes y se van a romper con mayor facilidad. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, como anteriormente les dije,
yo no puedo, un paciente que tiene osteoporosis no puede consumir bebidas alcohólicas, no puede consumir generalmente bebidas que tengan mucha cafeína, porque eso descalcifica lógicamente los huesos, ¿no? Ahora, productos tampoco de pastelería y repostería, dulces, salados, lógicamente, porque eso también va a ayudar a descalcificar los huesos. Ahora, si vamos a hablar, lógicamente, de qué es lo que me favorece para la osteoporosis, yo se los dije anteriormente, les hablé que teníamos lógicamente que consumir diferentes lácteos, frutas, verduras, carnes. Acá les hablé de una tabla en la cual nosotros podíamos acá, ¿no? En la cual el paciente podía consumir este tipo de alimentos para de esa manera poder ayudarlo, ¿no? A que tenga una dieta saludable para poder ayudarlo con su osteoporosis, lógicamente, ¿no? Aumentar lo que es el calcio. Entonces, esta dieta a mi paciente lo va a ayudar, todo lo que son también frutos secos. Ahora, como yo les dije, hablamos también de la famosa vitamina D, ¿no? Cuando hablamos de la vitamina D, lógicamente la vitamina D ayuda a nuestro cuerpo a absorber el calcio. Esta vitamina, lógicamente, van a proporcionar las cantidades adecuadas de calcio, ¿no? Entonces, lógicamente, es muy necesario poder consumir vitamina D, porque la mejor vitamina para absorber el calcio es la D. Ahora, si hablamos de frutas que también nos pueden ayudar para ayudar a la osteoporosis, el kiwi es maravilloso, esa frutita que ustedes han visto que es verde, ¿no? Por dentro, pero es media peludita por fuera, media cafecita. Entonces, el kiwi ayuda mucho para la osteoporosis, la guayaba, la piña, las fresas, lógicamente son algunas de las frutas con más vitamina C, ¿listo? Que es un buen alimento para poder evitar la osteoporosis, ¿listo? Dado que es rico también en vitamina D. Esta actúa como un pegamento de calcio en los huesos, ¿listo? Entonces es muy, muy importante también poder consumir este tipo de vitamina C porque me va a ayudar, ¿listo? Ahora, ¿cuáles son los nutrientes necesarios quizás para los huesos y articulaciones? Si hablamos también de los nutrientes necesarios para huesos y articulaciones, tenemos la famosa, como les digo, la vitamina C, que estimula la producción de colágeno, ¿verdad? La vitamina C. La vitamina D, que participa en la síntesis también de todo lo que viene a ser los proteoglicanos, ¿listo? Ahora, lógicamente la vitamina D me va a ayudar también a absorber el calcio, ¿listo? Entonces, la vitamina es una vitamina que va a mejorar la protección del cartílago, ¿no? Entonces, lógicamente, el calcio, fósforo, magnesio, silicio, azufre, me va a ayudar mucho para los huesos y también a la vez para las articulaciones. ¿Listo? Entonces tenemos que, lógicamente, consumir, ¿listo? Este tipo de nutrientes. Ahora, si hablamos del atún, las sardinas y el salmón, lógicamente para mejorar la absorción y fijación del calcio en los huesos, también se necesita, como les dije, un aporte suficiente de la vitamina D. Entonces, la vitamina D también la vamos a obtener básicamente al estar en contacto con el sol. Eso ya les dije en un comienzo, ¿no? Yo salgo al sol y me da, lógicamente, recibo los rayos solares y me va a ayudar que de esa manera pueda yo absorber el calcio. Ahora, pero también a través de los pescados, como por ejemplo el atún, las sardinas, el salmón, la caballa, voy a poder también a hacer que se pueda fijar el calcio y también pueda haber absorción del calcio, ¿listo? Por eso es muy, muy importante también, ¿listo? Consumir este tipo de alimentos para poder absorber el calcio y de una manera prevenir o ayudar con las personas que ya tienen la osteoporosis. ¿Listo? Entonces, básicamente, como yo les dije en un comienzo, la osteoporosis
lógicamente es una enfermedad que esquelética en la que va a producir una disminución de la densidad de la masa ósea, o sea, la masa ósea va a disminuirse y lógicamente tengo mucho más riesgo para fracturar, claro, para que se fracturen mis huesos. Entonces, la única manera es evitarla, la única manera de poder evitar tener esta enfermedad es consumiendo lo que les he dicho, ¿no? Frutas, una dieta saludable, una vida sana. Si mejoramos los estilos de vida saludable, vamos a poder tratar de evitar esta enfermedad con el paso del tiempo, ¿no? Que generalmente esta enfermedad da, como les dije, a veces en mujeres posmenopáusicas, eh, entonces tenemos que tener mucho cuidado. También da la osteoporosis también en los ancianitos, cuando es a partir de los 75 años, ¿no? Ya por ser lógicamente adultos mayores y también llegar a una edad senil, ¿listo? Muy bien, eso es en cuanto a lo que viene a ser osteoporosis. Listo, ya les he dicho qué es la osteoporosis, cuáles son los factores de riesgo, el tratamiento, las complicaciones y generalmente qué es lo que nosotros debemos consumir para poder evitar, ¿no? ¿Qué dieta tenemos que consumir? Ahora les voy a hablar de la obesidad en el adulto mayor. Bueno, si hablamos de obesidad, el tercer mundo se muere de hambre, mientras que el primero y el segundo de colesterol. Eso es muy, ¿verdad? Muy bien. Tercera edad, problemas de nutrición, obesidad frecuente, desajuste nutricional, falta de ejercicio, pérdida de masa muscular y los tejidos y aumento de la masa grasa. Cuando el incremento sobrepasa lo esperado, se produce la obesidad con un exceso de grasa corporal y no solo como un aumento de masa corporal. Bueno, lógicamente, en estudios en Latinoamérica, prevalencia alta de sobrepeso y obesidad aceleran el envejecimiento y aceleran la mortalidad. No, lógicamente, cuando hay bastante obesidad, ¿listo? Entonces la Organización Mundial de la Salud, persona mayor de 60 años es adulto mayor. ¿Listo? Entonces, hemos dado cuenta, lógicamente nos hemos dado cuenta que más del 10% de la población, lógicamente, sufre de una obesidad mórbida. ¿Listo? Ahora, lógicamente, la obesidad implica dos alteraciones graves para el anciano. Complicación de enfermedades, ¿no? Generalmente el paciente va a sufrir de hipertensión arterial, va a sufrir de cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, aumento de neoplasias, ¿listo? Y alteraciones para la estética psiquiátrica, bueno, el envejecimiento no satisfactorio, lógicamente porque no va a estar contento como está el paciente por verse tan gordito, diversas dificultades como trastornos venosos y depresión. Pero esto, si hablamos de obesidad, estamos hablando ya de una obesidad mórbida. ¿Listo? Ahora, envejecimiento, lógicamente, cambios fisiológicos, envejecimiento celular, tendencia a una vida sedentaria, lógicamente va a disminuir el agua del cuerpo, disminuye la sensación de sed y empieza a haber una deshidratación involuntaria, ¿no? Porque el paciente ya no tiene mucha sed, problemas del olfato, visión, pérdida de papilas gustativas, dificultad para poder masticar y poder pasar los alimentos y también problemas en la alimentación. Ahora, necesaria una terapia preventiva, lógicamente,
y este paciente o el adulto mayor tiene que tomar medidas para que se deben centrar en el ejercicio físico adecuado para cada persona y la educación sobre hábitos alimenticios, ¿no? Acá tenemos que enfocarnos bastante en los hábitos alimenticios. Bueno, en el caso de Perú, realmente hablando, no vemos tanto lo que es la obesidad mórbida, ¿listo? Acá no se presenta mucho o es raro ver a una persona obesa, ¿listo? Por el tipo de alimentación que también llevamos, ¿no? Que es relativamente sana en comparación con otros países. Nosotros no comemos tan mal, ¿no? Comemos bastante lo que son verduras, menestras, o sea, variamos, no comemos mucho lo que es comida chatarra en lo general, ¿no? Pero en otros países sí podemos ver el abuso de las comidas chatarras y el abuso también de las gaseosas. Ahora, propuestas para la obesidad y el envejecimiento. Bueno, ejercicio y educación alimentaria, fijo, ¿no? Lógicamente para poder evitar obesidad, dieta, ejercicio, modificación de la conducta. Tenemos que enseñar a los pacientes, enseñar a las personas, cambiar su manera de poder alimentarse o la vida que llevamos, la rutina diaria. O también terapia farmacológica, porque hay fármacos que también te van a ayudar a poder bajar de peso, pero todo es con tratamiento médico. Yo no me puedo automedicar. Todo es tratamiento médico. El médico te evalúa y el médico te puede dar un tratamiento, porque también esto hace daño, ¿listo? Al menos es lo que se relaciona con bajar de peso. No es que, ya, me voy a tomar ya, genial. Entonces, hay pastillas para bajar de peso. Sí, perfecto, me tomaré las pastillas. No es así, ¿listo? No es así. Tomar estas pastillas también alteran lo que es el cerebro, el sistema nervioso central. Entonces, yo no puedo jugar con esto, ¿listo? En algunos casos la cirugía, ¿no? Acá tenemos la banda gástrica, ¿no? Todo lo que es este tipo de cirugías que ya también lo tiene que evaluar un médico. Pero estamos hablando de la obesidad mórbida, no que estoy con un poquito de sobrepeso o quizás tengo un rollito por ahí, que es muy distinto a tener una obesidad mórbida, eso que quede claro. Luego, control lipídico, hipertensión, glucémico. Claro, lógicamente tengo que tener control de todo lo que es lípidos, listo, perdón, control lipídico, que todo es un análisis lipídico, donde sale colesterol, triglicéridos, ¿no? Todo, las transaminasas, ¿no? Todo ese control que tengo que tener. Ahora, si el paciente es hipertenso, también tengo que verlo, evaluar si sufre de diabetes mellitus, ¿no? Todo lo que es para poder ayudar en la obesidad. Limitación de grasas y azúcares, básico. Una persona obesa no puede comer ni grasas ni azúcar, porque el azúcar se convierte en grasa. Aumentar el consumo de fibra, frutas, verduras, legumbres, nueces, granos. Genial. Intervenciones referentes a los estilos de vida. Bueno, tiene que ser una dieta de 500 a 1000 kilocalorías menos con un aumento de proteínas. Bueno, vitamina D, multivitamínicos y minerales, actividad física, terapia conductual, pérdida de peso. Bueno, en esto de la pérdida de peso tiene que ser gradualmente, ¿no? Tú no puedes hacer bajar a un paciente de un día para el otro, ¿no? Tiene que ser gradualmente. Ahora, la farmacoterapia es dependiendo a lo que el médico te va a recetar, es bajo receta médica. Básicamente acá, bueno, te va a dar, el médico te va a dar dependiendo a cómo, a tu evaluación médica te va a dar el fármaco, ¿listo? Porque también tiene que ver si lo toleras, no lo toleras, ¿listo? Ahora, un efecto colateral gastrointestinal incluyen también flatulencias, incontinencia fecal, esteatorrea y calambres abdominales, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con la farmacoterapia, ¿no? Por eso todo es bajo evaluación médica. Bueno, la cirugía bariátrica, que es para que pueda perder peso de 60% en un año y de 50% en 5 años. O sea, es un montón lo que pierden de peso, ¿no? Cuando son obesos. Complicaciones de la obesidad en el adulto mayor. Bueno,
Lógicamente, acá vamos a ver algunas complicaciones de la obesidad, alta mortalidad. Bueno, vamos a ver también osteoartrosis, disfunción pulmonar, síndrome de hipoventilación de la obesidad, cáncer, incontinencia urinaria, limitación de actividades y bueno, la calidad de vida. Listo, chicos. ¿Saben qué? Acá en las complicaciones de la obesidad en el adulto mayor, también vamos a ver una alta mortalidad antes de que se presencien los efectos adversos de la obesidad. Tenemos que tener que existe más obesidad, lógicamente, en varones que en mujeres, ¿no? Y lógicamente en varones vamos a tener una edad de 50 a 70 años y en mujeres de 60 a 80 años. Pero la obesidad más se presenta en hombres que en mujeres. Todo lo voy a subir a la plataforma virtual, por favor. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen llegar al WhatsApp, por favor. Yo voy a solucionar todas sus dudas, todas sus preguntas. Todo está en las diapositivas, solo nada más tienen que leer, por favor. Cualquier duda me comunican al WhatsApp, ¿listo? Todo va a estar en la plataforma virtual. Ahí voy a subir todas las diapositivas. Lo único que ustedes tienen que hacer es leer, nada más. Cualquier duda, cualquier pregunta, les vuelvo a repetir, me hacen llegar al WhatsApp de asistencia al adulto mayor. Yo les solucionaré sus dudas o me pueden llamar a mi teléfono, ¿listo? Y ahí yo les puedo